Ahora sí, creo que ahora sí se ve. Ahora cuando pongo a grabar ya veo que no. Ahí sí. Perfecto. Entonces, yo les dije que uno de los síntomas de la hipocalcemia era el espasmo carpopedal. Fíjense, esto es un espasmo carpopedal, es decir, la contracción de la tetania, perdón, de los músculos de las manos. Así que yo básicamente les había contado la otra vez que el paciente al tener tetania pasaba esto, ¿no es cierto? Lo podemos resumir, ¿tá? Y el arco de los pies también se va a doblar de esta manera. Yo les dije que el profe a este espasmo carpopedal también le llamaba signo de Trousseau, pero el signo de Trousseau es por las dudas si el paciente no llega con tetania. Entonces, si ustedes están sospechando que el paciente tiene hipocalcemia, pero no llegó al hospital con el signo de Trousseau, perdón, no llegó al hospital con el espasmo carpopedal, ¿qué es lo que van a hacer? Le van a insuflar el manguito del esfingomanómetro como si estuvieran por medir la presión arterial. Van a poner acá, van a insuflar y van a ver que la disminución de la irrigación en la mano va a hacer que el paciente tenga tetania. ¿Verdad? Entonces, si ustedes sospechan que el paciente tiene hipocalcemia, pero todavía no fue así al hospital con el espasmo carpopedal, le insuflan el manguito como si estuvieran por medir la presión. E inmediatamente el paciente va a hacer esto. Eso es el signo de Trousseau. ¿Tá? Pero el profe lo toma como lo mismo, ¿tá? Espasmo carpopedal o signo de Trousseau. Yo por las dudas les explico, si él les pregunta y le cuentan, se va a poner recontento. ¿Está? Eso entonces es el espasmo carpopedal, característico entonces de la hipocalcemia. Cualquier causa de hipocalcemia. Justo ahora estamos viendo hipoparatiroidismo, pero si quieren esto lo pueden estudiar en cardio, que no hay ningún problema, lo del espasmo carpopedal. O el tétanos, ¿se acuerdan en primera era? El tétanos por la toxina tetánica, también me produce esto por otro motivo, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene trismo, fíjense acá. Trismo dijimos que era contracción del músculo macetero. Puede ser de uno de ellos o puede ser de los dos. Así que el paciente va a llegar con uno de los bordes de los labios elevado hacia arriba o hacia abajo, ¿tá? Incluso puede llegar con la boca de lado y todo. No hay que confundir con una parálisis facial, ¿no es cierto? Así que, de vuelta, vamos con lo mismo. Ustedes están sospechando que el paciente tiene hipocalcemia, pero no llegó con el signo, con trismo. Entonces, ¿qué van a hacer? Le van a golpear así el músculo macetero. Si el paciente, al hacer esto, al paciente se le pone de lado la boca. ¿Está? Así que esto es el signo de Schwarzschild. Cuando percuten, cuando golpean el macetero, al paciente va a presentar trismo. Puede ser de los dos lados, ¿no es cierto? De ambos lados. ¿Ah? Eso entonces es el signo de Schwarzschild, que el profe lo toma como lo mismo. Así que en realidad sí, al hacer esta maniobra, el paciente va a tener trismo, ¿no es cierto? Que es la contracción de los músculos maceteros. Esto recuerden que también puede aparecer en una tetania, en un tétanos, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora estamos dando hipocalcemia. Después, fíjense acá, yo les dije que pueden agregar si quieren la risa sardónica, que además se debe a la tetania de todos los músculos de la mímica, ¿no es cierto? Que me dan la expresión. Fíjense que este paciente parece que se está riendo, sin embargo, tiene risa sardónica, o sea, tiene tetania en todos los músculos de la mímica que producen la sonrisa, ¿no? Y encima duele, o sea que el paciente parece que está contento y para nada, ¿tá? Tiene dolor, así que bueno. ¿Ah? Perfecto, entonces, creo que era eso más las fotitos, sí, perfecto. Entonces, para que ustedes recuerden, esas entonces eran las características que tiene un paciente que tiene hipocalcemia, por cualquiera de las causas que ustedes se imaginen. ¿Ah? Perfecto. ¿Ven ahora el pizarrón ahí? Me pregunto ahora por las dudas porque recién mi computadora se volvió loca. Entonces dijimos, tetania distal, que puede ser espasmo carpopedal, trismo, risa sardónica. En el músculo liso digestivo, fíjense que estamos viendo diarrea. Y bueno, el músculo cardíaco, arritmias con frecuencia cardíaca alta. ¿Ah? Ahora, recuerden, la paratormona en los riñones, acuérdense que aumentaba la reabsorción de calcio y disminuía la de fosfato. Por lo tanto, al estar disminuida la paratormona, disminuye la reabsorción de calcio en los riñones. Aumenta la reabsorción de fosfato en los riñones. Por lo tanto, el paciente va a tener disminuida la calcemia, o sea, hipocalcemia, pero aumentada la fosfatemia. Así que, el paciente va a tener hipocalcemia e hiperfosfatemia.
Al estar reabsorbiéndose mucho fosfato hacia la sangre, disminuye la excreción de fosfato por la orina. Por lo tanto, va a haber una disminución de la fosfaturia o una hipofosfaturia. Así que el paciente tiene hipocalcemia, hiperfosfatemia e hipofosfaturia. Uria, recuerden que es orina. Eso entonces, les puse acá por las dudas para que puedan repasar tranquilos. El espasmo carpopedal o signo de Trousseau se debe a la tetania de los músculos de las manos y de los pies. El trismo o signo de Borstek se debe a la tetania del músculo macetero, el maxilar inferior. Si quieren pueden agregar también, como les dije, la risa sardónica, que era por la contracción de todos los músculos de la mímica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Fíjense que lo que les conté en la clínica lo podemos dosar en sangre. Voy a dosar paratormona y se va a encontrar baja. La vitamina D también va a estar baja. La calcemia y la magnesemia también van a estar bajas, pero la fosfatemia va a estar alta. Lo de la magnesemia yo ya les había contado en la clase anterior y les volví a repetir en esta. No se sabe bien cómo se regula el magnesio. Por eso, lo que se vio es que el paciente, si tiene el calcio bajo, tiene el magnesio bajo. No se entiende bien por qué, porque no se conoce la regulación, pero bueno, lo ponemos ahí, ¿está? Por las dudas. Así que el paciente tiene hipoparatiroidismo, hipovitaminosis de vitamina D, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipomagnesemia. Básicamente tiene eso. Lo del magnesio es lo único que no se puede explicar el por qué, pero lo demás lo vimos recién en la clínica. ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a realizar a este paciente? Va a ser un tratamiento farmacológico. Si le falta, obviamente ese paciente no tiene glándula paratiroides, así que se la tenemos que dar. Le vamos a dar paratormona recombinante, o sea, se la vamos a inyectar. También le vamos a dar suplementos de calcio, que es lo que le está faltando al paciente. Si le dan solo suplementos de calcio al paciente, no va a mejorar. Tiene que ser, el calcio solo no se va a absorber si no hay vitamina D. Así que le van a dar al paciente también vitamina D3 activa, es decir, perdón, vitamina D3, que es el colecalciferol. Existe también la vitamina D activa, pero sale mucho más cara, ¿tá? Si el paciente no tiene ningún problema de absorción de nutrientes, denle colecalciferol. Ahora, si tuviera un problema intestinal, bueno, sí, le van a tener que inyectar vitamina D ya activa. Si tuviera un problema renal, bueno, ahí les entiendo, pero si el paciente está sano, a no ser por esto, le dan calcio, le dan vitamina D, suplementos, y los va a absorber sin problema, y con la paratormona, que la va a tener que tomar frecuentemente porque ya no tiene más glándulas paratiroides. O sea, es como a mí no me funciona la tiroides. Con que yo todos los días me tome mi hormona tiroidea, estoy bien. Bueno, es lo mismo este paciente. Eso entonces en cuanto al hipoparatiroidismo. Ahora, vamos a pasar a estudiar el hiperparatiroidismo, es decir, el aumento de paratormona. A su vez, al hiperparatiroidismo lo tenemos que dividir en dos. Tenemos que estudiar primero el hiperparatiroidismo primario y después vamos a ver el secundario. Así que, básicamente, tres entidades tienen que estudiar: hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo primario y el secundario. Ya saben, se llama hiperparatiroidismo porque está aumentada la paratormona. Ahora, la cuestión es por qué. La causa de esto puede ser un tumor de las glándulas paratiroides, secretor de paratormona. O si no, puede ser una hiperplasia benigna de las glándulas paratiroides. ¿No? O es un tumor, y eso es maligno, es una neoplasia, o es una hiperplasia, o sea, aumento del tamaño de las paratiroides, que eso es benigno. Pero de las dos maneras hay aumento de la secreción de paratormona. ¿No? Fíjense, se llama primario porque el problema está en el órgano que sintetiza la hormona de la que estamos hablando. ¿No? El órgano blanco, podríamos decir. Por lo tanto, todas las funciones que yo les dije de la paratormona están aumentadas. Yo les dije que la paratormona estimula la síntesis de vitamina D, así que veamos. Si hay mucha paratormona, va a haber mucha síntesis de vitamina D. Si hay mucha síntesis de vitamina D, aumenta la absorción de calcio en intestino delgado. Por lo tanto, el paciente va a tener hipercalcemia. Ya seguimos con eso. Otra de las funciones de la paratormona
es que aumenta la reabsorción de calcio en los riñones, lo cual también me aumenta la calcemia, al igual que la vitamina D. ¿Está? Así que el paciente tiene hipercalcemia porque tiene mucha vitamina D y esa estimula la absorción de calcio en intestinos, y la propia paratormona aumenta la absorción de calcio en los riñones también. Entonces, el paciente tiene hipercalcemia, lo opuesto a lo que vimos hace un ratito. Recuerden que la hipercalcemia lo que hace es, en el gráfico de potencial de acción, recuerden que me eleva el umbral. Al elevarme el umbral, al elevarlo más, menos negativo o más positivo, lo aleja del potencial de membrana en reposo. Y habíamos dicho que siempre que reposo y umbral estén más lejos, esto significa disminución de la excitabilidad celular. Es decir, que a las células que tienen que tener potencial de acción les cuesta alcanzar el umbral y les cuesta producir potenciales de acción. Por lo tanto, si lo piensan, el músculo estriado esquelético, por este motivo, el paciente va a tener debilidad muscular y astenia, o sea, no va a tener ganas de hacer nada justamente porque tiene esa debilidad muscular. Si piensan en el músculo liso digestivo, al estar disminuida la excitabilidad, va a estar disminuido el peristaltismo intestinal. Esto le va a dar mucho tiempo a los enterocitos a absorber agua, a absorber nutrientes, ¿tá? Sobre todo agua, lo mismo al colon, le va a dar mucho tiempo de absorber agua, por eso el paciente va a tener constipación o estreñimiento, que recuerden que es cuando pasan más de 3 días y el paciente no va al baño, ¿tá? No hace catarsis intestinal. ¿Qué va a pasar en el músculo cardíaco? Si está disminuida la excitabilidad, sobre todo en el nódulo sinusal, esto me va a llevar a bradiarritmias, o sea, arritmias con frecuencia cardíaca baja. Si pensamos en el sistema nervioso central, que va a estar disminuida la excitabilidad, el paciente va a tener confusión mental y cefalea. Eso es lo que vamos a observar. Recuerden, paciente con hipocalcemia, para recordarles, yo les dije que en el hipoparatiroidismo hay hipocalcemia. Si ustedes recuerdan, hipocalcemia también teníamos en la alcalosis respiratoria o metabólica, no importa. Así que hipocalcemia puede haber por muchas causas. Puede ser por alcalosis, ya estudiamos en ácido base, o por ejemplo acá, hipoparatiroidismo. ¿Ah? Como para que vean que lo pueden encontrar en otros temas también. Perfecto. Como les dije, otra de las funciones de la paratormona, dijimos que era aumentar la reabsorción de calcio en los riñones. La vitamina D también hacía lo mismo. Por lo tanto, más va a aumentar la calcemia todavía. Y otra de las funciones de la paratormona, dijimos que era estimular la resorción ósea, la osteólisis o la resorción propiamente dicha. Como está aumentada la paratormona, va a aumentar mucho la resorción ósea y va a aumentar la calcemia. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Si aumenta mucho la calcemia, todo este exceso de calcio que yo tengo en sangre se va a empezar a depositar en los tejidos, y los tejidos se pueden empezar a calcificar. Por ejemplo, se puede empezar a calcificar la córnea. Estamos hablando, y el paciente va a tener problemas de visión. Se puede producir la calcificación del corazón, por lo menos en algunas partes, y me va a llevar a problemas cardíacos, y aparte yo tenía arritmias también por la hipercalcemia. Se puede empezar a calcificar el hígado, o se pueden empezar a formar cálculos, litiasis ya sea renal o litiasis a nivel de la vesícula biliar, litiasis renal o litiasis biliar. Así que, bueno, algunas complicaciones que va a tener el paciente. ¿tá? Por otro lado, va a disminuir, recuerden que una de las funciones de la paratormona es reabsorber calcio en los riñones. Al mismo tiempo que reabsorber calcio, disminuye la absorción de fosfato. Así que, si hay un exceso de paratormona, aumenta mucho la reabsorción de calcio hacia la sangre, pero disminuye mucho la reabsorción de fosfato en los riñones. Por lo tanto, se pierde mucho fosfato por orina, disminuye en sangre. El paciente va a tener hipofosfatemia. Todo ese fosfato que no se reabsorbe se pierde por orina, así que el paciente va a tener hiperfosfaturia. Así que, digamos que el hiperparatiroidismo primario es lo opuesto al hipoparatiroidismo. En el hipoparatiroidismo, les vuelvo a repetir, teníamos disminución de la paratormona, disminución de la vitamina D, disminución de la calcemia, disminución de la magnesemia,
aumento de la fosfatemia. Eso era el hipoparatiroidismo. Ahora vamos a tener aumento de la paratormona, aumento de la vitamina D, eso me lleva a aumento de la calcemia, la magnesemia también va a aumentar, no se sabe por qué, pero va siempre de la mano del calcio, pero disminuye la fosfatemia porque aumenta la fosfaturia. ¿Está? Todo al revés. El único que les va a armar quilombo en la cabeza, ya vamos a ver que es el hiperparatiroidismo secundario, porque es una mezcla del hipo con el hiperprimario, es una mezcla rara. Pero bueno, tiene su explicación también. Pero hipoparatiroidismo es lo opuesto a hiperparatiroidismo primario. ¿Está? Ya nos queda el otro que sí es un quilombo. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de este paciente? Con el laboratorio, como le dije hace un ratito, la paratormona va a estar alta, la vitamina D también, la calcemia y la magnesemia también van a estar altas, pero la fosfatemia va a estar disminuida. Otra forma de diagnosticar al paciente es haciendo una radiografía de los miembros. ¿Por qué? Piensen ustedes que si hay mucha paratormona, los osteoclastos van a estar súper estimulados. Imagínense esto. Hay mucha proliferación de osteoclastos y mucha resorción ósea. Entonces, si le hacemos una radiografía al paciente, vamos a encontrar en los huesos de los miembros lo que se denomina como tumores osteoclásticos. Cuando digo tumor, en realidad no me estoy refiriendo a un cáncer. En este caso, la palabra tumor osteoclástico se refiere a muchos nidos, muchos grupos de osteoclastos que me van destruyendo mucho al hueso. Entonces, en la radiografía se ve múltiples imágenes en saca-bocado. Recuerden, el saca-bocado es esa cucharita filosa que se usa para hacer las papas noisette, por ejemplo. O, ¿vieron la cuchara de helado? ¿Ah? Entonces imagínense, si ustedes tienen el borde del hueso, que normalmente sería así, ¿no es cierto? Cuando el paciente tiene un tumor en saca-bocado, tiene esto. ¿Ah? Los bordes de los huesos van a empezar a aparecer como estas cavidades. Esto sería el saca-bocado, ¿no es cierto? Esta cavidad, porque imagínense que los osteoclastos, el exceso de osteoclastos que yo voy a tener en el hiperparatiroidismo primario empiezan a degradar al hueso. Eso es lo más característico, pero no es por un tumor, ¿tá? Es por este hiperparatiroidismo que me está activando demasiado a los osteoclastos. ¿Qué tratamiento le voy a realizar a este paciente? En primer lugar, medidas higiénico-dietéticas, o sea, en la alimentación le vamos a restringir el calcio, que no consuma tanto lácteo, por ejemplo, porque tiene calcio, y tampoco que consuma tanta vitamina D, porque la tiene demasiada. Y que se hidrate adecuadamente para evitar para bajar, digamos, la calcemia que está elevada. ¿Ah? Farmacológico, le vamos a dar calcitonina. ¿Ah? La calcitonina, recuerden que tiene un efecto opuesto a la paratormona. Así que se lo vamos a dar fármacos que contengan calcitonina. ¿Ah? Y después, tratamiento quirúrgico. Obviamente tenemos que extirpar el tumor que tiene el paciente. En realidad lo que se hace es extirpar la paratiroides. Porque imagínense que las glándulas ya son chiquitas. Si tienen un tumor, es muy difícil sacar solo el tumor. Así que se saca las paratiroides que estén con el tumor. Generalmente no son las 4 porque están bien separadas, pero bueno, se saca eso y bueno, el paciente normaliza su función. Le puedo provocar un hipoparatiroidismo al sacarle todas las paratiroides, pero bueno, el hipoparatiroidismo se puede tratar con fármacos, ya hemos dicho. ¿Está? Así que, perfecto entonces. El problema está acá, en el hiperparatiroidismo secundario. Van a ver que es una mezcla de los dos anteriores. Adivinen que este es el que más el profe toma en el examen. Seguramente ya leyeron por ahí que osteomalacia es un tema que siempre él toma, en los orales también. O raquitismo. Vamos a ver que es casi lo mismo, con una pequeña diferencia. Entonces, estudiemos ahora el hiperparatiroidismo secundario. De vuelta, si estoy diciendo hiperparatiroidismo es aumento de la paratormona. Pero al decir secundario, estoy diciendo que el problema no está en la paratiroides, está en otro lado. ¿Saben cuál es la causa de la alteración? La falta de vitamina D. Entonces, en realidad, la osteomalacia o el raquitismo, que es lo que vamos a estudiar ahora, ocurre el déficit de vitamina D. Y eso hace que aumente la paratormona. ¿Está?
Así que en realidad el problema en sí no es la paratormona, sino que es la vitamina D. Entonces, las causas de hiperparatiroidismo secundario son el raquitismo, si ocurre en niños, o la osteomalacia, si ocurre en adultos. El raquitismo ocurre en niños, sobre todo en los que tienen entre 6 y 24 meses de edad, que son los de mayor riesgo. Puede ocurrir en cualquier niño, pero principalmente el mayor riesgo está en estos, entre 6 meses a 2 años de edad. ¿Cuáles son las causas? La baja exposición al sol. En Argentina es poco en Argentina me refiero a estas zonas que hace calor, es muy poco probable que un niño no esté expuesto al sol. Piensen en qué niños le podría pasar esto. Personas que viven en climas muy fríos. Por ejemplo, imagínense las personas que acá en Argentina, por ejemplo, viven en el sur, que hace mucho frío, que viven en la Antártida. Si pensamos en otros lugares del mundo, no sé, en Siberia, lugares donde los inviernos son muy fríos y la gente está encerrada. Por ejemplo, en la Antártida hay 6 meses que no hay sol. Imagínense que esa podría ser la situación. Entonces, a un adulto es muy poco probable que pase esto. ¿Por qué? Porque los adultos tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a pagar las cuentas, salir al supermercado. Por eso digo que en los niños. La única manera que le pasa a un adulto, nunca me sale. ¿Cómo se llaman esas personas que tienen fobia a estar al aire libre? Siempre me confundo con, creo que era agorafobia, si mal no recuerdo. Bueno, habrán visto en las películas que hay personas que no tienen fobia al exterior, a salir al sol, al aire libre, están todo el tiempo encerrados en sus casas. Bueno, es rara esta fobia, pero existe. Creo que era, sí, claro, claustrofobia es temor a estar encerrado. Agorafobia era, ahora que recuerdo. Bueno, a un adulto entonces, podría pasar que tenga agorafobia y que por eso no se exponga al sol, pero es muy poco probable. Entonces, si hay baja exposición al sol, el 7 de hidrocolesterol, perdón, el 7 de hidrocolecalciferol no se puede convertir en colecalciferol, ¿no? O sea, disminuye la síntesis de vitamina D en piel. Lo más común en Argentina podría ser la desnutrición, es decir, que el pacientito no consuma suficiente cantidad de vitamina D. Le dijimos que el requerimiento diario era de 400 unidades internacionales por día. Imagínense un niño que no tenga para tomar leche, o sea, que consuma cocido con pan todos los días. Y bueno, obvio que va a tener este problema. Así que en Argentina lo más común es el bajo consumo de vitamina D. En cambio, si el que tiene déficit de vitamina D es el adulto, a eso le vamos a llamar osteomalacia. La osteomalacia también se denomina raquitismo del adulto, porque ocurre en adultos, y sus causas son la insuficiencia renal. Recuerden, los riñones realizaban la última fase de la síntesis, es decir, convertían el 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol, que era la vitamina D activa. Si los riñones del paciente no están funcionando, va a tener osteomalacia, ¿está? O si no, podría ser un síndrome de mala absorción, que es cuando toda la vitamina D que consumió con los alimentos no la absorbe, la pierde por materia fecal. Así que un paciente con esteatorrea, por ejemplo, podría tener osteomalacia. De última, al tomar el sol, capaz que no lo tenga, pero bueno. ¿Ah? Por eso son enfermedades diferentes, porque ocurren por causas diferentes. De todas maneras, en ambos casos, el paciente tiene déficit de vitamina D. Ese es el problema. Ahora, ¿qué tiene que ver con la paratormona? Si el paciente, ya sea el que tiene raquitismo o el que tiene osteomalacia, tiene déficit de vitamina D, recuerden, la vitamina D, al estar disminuida, disminuye la absorción de calcio en el intestino delgado. Por lo tanto, disminuye la calcemia. Así que este paciente va a tener hipocalcemia. Tiene hiperparatiroidismo, pero tiene hipocalcemia. Tengan cuidado, ¿tá? Ahí está la confusión. Ahora, al disminuir la calcemia, recuerden que este es un estímulo para que las glándulas paratiroides secreten paratormona. La paratormona va a tratar de aumentar la calcemia, pero no va a poder. Ese es el problema que vamos a tener. Entonces tengo paratormona alta debido a la calcemia baja. La paratormona va a tratar de solucionar el problema, pero no puede. La calcemia va a seguir baja. Así que tengo, si lo piensan hasta ahora, en hipoparatiroidismo, paratormona y vitamina D
ambas estaban bajas. En hiperparatiroidismo primario, paratormona y vitamina D, ambas estaban altas. Bueno, acá no coinciden. ¿Ah? En el hiperparatiroidismo secundario, la vitamina D está baja, la paratormona está alta. Obviamente, al aumentar la paratormona, aumenta la reabsorción de calcio en los riñones para tratar de aumentar la calcemia, pero no lo logra. Así que la calcemia de todas maneras sigue baja. Paciente con hipocalcemia. El exceso de paratormona hace resorción ósea, saca mucho calcio del hueso para tratar de aumentar la calcemia que está baja, pero no lo logra y el paciente sigue con hipocalcemia. Así que recordemos, el paciente va a tener signos de tetania, va a tener signos de hipocalcemia como en el hipoparatiroidismo, ¿está? Como en él, pero recuerden que estamos hablando de hiperparatiroidismo secundario, o sea, está aumentada la excitabilidad celular, lo cual produce tetania distal, es decir, espasmo carpopedal o signo de Trousseau, trismo o signo de Schwostek. ¿Ah? En el músculo liso digestivo dijimos que aumentaba el peristaltismo intestinal, lo cual me va a producir diarrea, y en el músculo cardíaco vamos a tener taquiarritmias, es decir, arritmias con frecuencia cardíaca alta. Y acá está lo más importante. Al aumentar mucho la resorción ósea, los huesos se van a empezar a poner frágiles. Y el paciente se va a fracturar de la nada. Así que ahí estaría el problema. El paciente se fractura enseguida. Con cualquier golpe se fractura. Si es en niños, los huesos se van a empezar a curvar. Por ejemplo, si miran a un nenito que tenga fragilidad ósea, los huesos de las piernas se empiezan a curvar justamente porque el hueso no tiene la resistencia para soportar el peso de ese niño. ¿Ah? Y en bebés se produce el retraso en el cierre de las fontanelas. ¿Ah? Así que bueno, en adultos, si es osteomalacia, bueno, el problema van a ser las fracturas. De la nada el paciente se va a fracturar. Así que hay que tratar de diferenciar entonces esto con, por ejemplo, una osteoporosis, un hiperparatiroidismo secundario y una osteoporosis. ¿Dónde estaría el problema? ¿Está? Por ejemplo, ¿en qué otra enfermedad el paciente se puede fracturar fácil? De las que estuvimos estudiando. Recuerden que era en el Cushing. En el síndrome de Cushing o en la enfermedad de Cushing, el exceso de cortisol, recuerden que produce osteoporosis, habíamos dicho. Produce mucho catabolismo óseo y el paciente se fractura fácilmente. Así que paciente que tenga fracturas así de la nada puede ser un Cushing. Hay que analizar ese caso, pero recuerden que el Cushing tenía la cara de luna llena, tenía el aumento de la obesidad abdominal, tenía alopecia, caída de la cola de la ceja, o sea, cosas que nos van a hacer dar cuenta que es un Cushing. ¿Está? Acá simplemente las fracturas. Así que bueno, hay que tener en cuenta esto. Por otro lado, al estar muy aumentada la paratormona, dijimos que aumentaba la reabsorción de calcio en riñones, igual la calcemia sigue baja porque la paratormona no logra compensar la falta de vitamina D. ¿Está? Y al mismo tiempo disminuye la reabsorción de fosfato en los riñones. Es decir, el paciente va a tener hipofosfatemia y todo ese fosfato que no está absorbiendo lo pierde por orina, así que va a tener hiperfosfaturia. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico acá? Fíjense, el paciente va a tener la paratormona alta, por eso es un hiperparatiroidismo, pero la vitamina D baja, por eso es un hiperparatiroidismo secundario. Así que recuerden, le cuento la historia. ¿Ah? La vitamina D bajó, eso me bajó la calcemia. Al bajar la calcemia aumenta la paratormona para compensar, pero no lo logra. La magnesemia también está baja junto con el calcio y la fosfatemia está baja. Fíjense que acá coincide calcio y fosfato. Así que igual les hice un cuadrito acá para que lo puedan diferenciar en el examen. Pero fíjense que son bien diferentes los tres laboratorios, el de hipoparatiroidismo, hiperprimario e hipersecundario. ¿Cuál es el tratamiento acá? Si yo al paciente le doy vitamina D, se soluciona todo. Le vamos a dar suplementos de carbonato de calcio, pero si no le damos vitamina D, no se va a solucionar. Se le puede dar colecalciferol, pero hoy en día le podemos dar vitamina D, ¿está? Vitamina D activa.
activa 1,25 de hidroxicolecalciferol. ¿Tá? Ahora, pregunta de examen. El profe dijo, era una enfermedad de estas y había que inyectarle vitamina D al paciente. ¿Qué le inyectarían? Dijo el profe. Resulta ser que la correcta para el profe, lo que más se le inyecta a los pacientes es el 25-hidroxi del hígado. Bueno, esa el profe tomó como la correcta. Fíjense en las preguntas que les pasé. Entonces, para paciente que tiene déficit de vitamina D, recuerden, era el hipoparatiroidismo y acá el hiperparatiroidismo secundario. Si le tengo que dar vitamina D al paciente, ¿cuál le daría? Yo hubiera dicho 1,25 de hidroxi. El profe dice que se le inyecta la 25-hidroxicolecalciferol, o sea, la que se obtuvo en hígado. Esa es la que se le inyecta al paciente, es lo más común como tratamiento. ¿Le puedo dar colecalciferol? Sí, con los alimentos. ¿Le puedo inyectar 1,25 de hidroxi? Sí, pero lo más común para el profe es el 25-hidroxicolecalciferol. Lo digo por las dudas. Esa fue una de las preguntas que tomó el año pasado. La verdad es que yo no sabía qué contestar, pero bueno, eso fue el lo considero como la correcta. En resumen, para diferenciar todo lo que les expliqué hace un rato, les voy a contar la historia que estuvimos charlando, entonces ahí nos queda más claro. ¿Qué les dije yo en el hipoparatiroidismo? Les dije que en el hipoparatiroidismo, por un problema en las glándulas paratiroides, disminuía la paratormona. Al estar disminuida la paratormona, no se activaba la 1-hidroxilasa, por lo tanto disminuía la síntesis de vitamina D. Entonces, ambas hormonas disminuyen la absorción de calcio, la vitamina D disminuye la absorción de calcio en intestinos, y ambas disminuyen la absorción de calcio en riñones. Por eso la calcemia está baja. La paratormona, finalmente, disminuye la absorción de calcio en riñones y aumenta la absorción de fosfato. Por eso está aumentada la fosfatemia. Así que eso es lo que estuvimos estudiando. ¿Qué les conté en el hiperparatiroidismo primario? Que el paciente tiene un tumor o una hiperplasia en las paratiroides que está secretando mucha paratormona. Si hay mucha paratormona, se va a estimular mucho la síntesis de vitamina D. La síntesis de todo este exceso de vitamina D me aumenta mucho la absorción de calcio en intestino. Por eso está aumentada la calcemia. ¿Está? Al mismo tiempo, la paratormona también hace lo mismo y también la resorción ósea, lo cual me aumenta más la calcemia. Finalmente, al mismo tiempo que aumenta la reabsorción de calcio en los riñones, disminuye la reabsorción de fosfato y por eso la fosfatemia está baja. ¿Está? Y lo último que terminamos de estudiar recién es el hiperparatiroidismo secundario, en el cual la historia no empezó con la paratormona. El problema es la falta de vitamina D. Al haber falta de vitamina D, disminuye la absorción de calcio en intestinos. Por eso me baja la calcemia. La calcemia baja me provoca, me estimula las paratiroides para que liberen paratormona. ¿Ah? Al haber mucha paratormona, trata de aumentar la calcemia, pero sigue baja. Y disminuye, acá corrijan por favor, al mismo tiempo que trata de absorber calcio, disminuye fosfatos. Por favor, corrijan esto. Está bien acá, como puse, ¿ven? Disminuye fosfatemia. Eso es lo correcto. Se ve que me equivoqué en la flechita. ¿Ah? Así que corrijan ahí. Es lo único que está mal en el cuadrito. Disminuye la fosfatemia o hay hiperfosfaturia, como les dije recién. ¿Ah? Así que corrijan eso. Lo demás está perfecto. Así que con ese cuadrito pueden comparar los laboratorios que les estuve explicando, por si les toca en el examen. Pero creo que con la historia clínica uno se puede dar cuenta qué es lo que le está pasando al paciente. ¿Está? Perfecto, entonces, osteomalacia y raquitismo le prestan atención porque puede entrar en el examen. Ahora, tenemos que diferenciar el hipoparatiroidismo que estuvimos estudiando con la osteoporosis. Ya saben que osteoporosis es un tema que al profe le gusta preguntar. Entonces, si lo tenemos que resumir, en el hipoparatiroidismo y en el hiperparatiroidismo secundario, ¿se acuerdan que había hipocalcemia? Eso, el problema generalmente está en las cristales de hidroxiapatita. ¿Ah? En el hipoparatiroidismo, el problema, perdón, vuelvo
¿Vieron cuando estudiamos resorción ósea, por ejemplo? En el hiperparatiroidismo primario había resorción ósea para liberar calcio. Entonces, los huesos, ¿qué pierden si yo hago mucha resorción ósea en el hiperparatiroidismo primario? Pierden muchos cristales de hidroxiapatita. ¿Ah? En el hiperparatiroidismo secundario hay mucha resorción ósea, por eso el paciente se fractura. ¿Qué pierde ahí el hueso? Cristales de hidroxiapatita. Eso pasa en el hiperparatiroidismo. Ahora, en la osteoporosis, el problema es el colágeno generalmente. Ahí lo más común. ¿Ah? Entonces, ¿qué es la osteoporosis? Vamos a decir que es el déficit de la síntesis de las fibras de colágeno del hueso. ¿Ah? Dicho de otra manera, podemos decir que es una enfermedad caracterizada por una masa ósea reducida y un deterioro óseo suficiente para producir fragilidad y aumentar el riesgo de fracturas. ¿Verdad? Como ya saben, esto suele ocurrir en los pacientes que tienen osteoporosis. ¿A qué se debe esta osteoporosis? Se debe a un aumento de la actividad de los osteoclastos y de la descomposición del hueso y a la menor formación de hueso por los osteoblastos. O sea, aumenta la tasa de resorción ósea, disminuye la tasa de acreción ósea, es decir, de depósito de hueso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente tenga osteoporosis? Antecedentes familiares de osteoporosis, obviamente, nuestros padres, sobre todo familiares directos. Si nuestros padres tuvieron osteoporosis, puede ser que nosotros también tengamos artritis reumatoidea, que ya van a estudiar ahora en cuarto año, que es una enfermedad autoinmune. Consumo prolongado de corticoides, ¿se acuerdan? El Cushing. Puede ser un Cushing que no sea con consumo de corticoides. Cualquiera de las 4 causas de Cushing que yo les nombré me van a producir osteoporosis. Recuerden que los corticoides aumentan el catabolismo proteico. El hueso va a sufrir por eso. El tabaquismo, el alcoholismo también. En cuanto al sexo, se vio que es más frecuente en mujeres. En realidad, en la edad fértil se vio que es más frecuente en hombres. ¿Por qué? Porque los estrógenos son un factor de protección para la osteoporosis. Ya vamos a estudiar en femenino, ¿está? Los estrógenos estimulan la síntesis de hueso, estimulan a los osteoblastos, los estrógenos. Entonces, generalmente en la edad fértil, los hombres tienen más probabilidades de tener osteoporosis que las mujeres. De todas maneras, la osteoporosis en personas jóvenes es rara. ¿Ah? Por encima de los 50 años, que es cuando las mujeres entran en la menopausia, es decir, si disminuye la síntesis de estrógeno, ahí se iguala. Las mujeres pasan a tener más frecuencia de osteoporosis que el hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no tienen tanto estrógenos y ya no hay tanta estimulación de osteoblastos y depósito de hueso. Lo vamos a repasar cuando estudiemos menopausia, cuando estudiemos femenino, pero les cuento eso. Así que es más frecuente en mujeres, sobre todo después de la menopausia, porque disminuye los estrógenos, que era este factor de protección contra la osteoporosis. Edad mayor a 50 años. En la raza, en cuanto a la raza, se vio que la raza blanca o asiática tiene más frecuencia, más predisposición a la osteoporosis que la raza negra. En realidad, raza afroamericana, vamos a decir así. En cuanto al tamaño corporal, las personas pequeñas podemos decir hábito brevilíneo, pueden tener mayor predisposición simplemente porque tienen menor masa ósea. La menopausia, como les dije, por el déficit de estrógeno, que esto está relacionado con el sexo y la edad, y el déficit de vitamina D, por ejemplo, puede ser un hiperparatiroidismo, ¿no es cierto? En cuanto a la clínica, fíjense que el paciente va a tener fracturas, ¿tá? Justamente porque el hueso está más frágil, puede tener dolor crónico, disminución de la estatura, ¿tá? Porque obviamente se va a producir la curvatura de la columna y una postura encorvada justamente, lo cual hace que la persona disminuya su estatura. ¿Tá? ¿Cuál va a ser ¿Cómo ustedes van a hacer el diagnóstico de osteoporosis? El diagnóstico de osteoporosis se realiza con un estudio llamado densitometría ósea, o DMO. ¿Cuál fue el problema? El año pasado no. En el 2020 el profe preguntó, dio un caso clínico donde decía un paciente que tenía ciertos síntomas y hablaba de cierto T-score o puntuación T y ponía los números. Y nadie entendía qué significaba eso, cómo hacíamos para diagnosticar. Entonces,
no quiero que dominen densitometría ósea, pero algo les cuento, porque habrá, fíjense en las preguntas que les pasé de metabolismo fosfocálcico, aparece esto que les voy a contar ahora en una pregunta de examen. Esto no lo tendrían que aprender en tercer año, pero bueno, les cuento algo, poquito como para que lo respondan en el examen. Entonces, ¿qué es la densitometría ósea? Es un método de diagnóstico por imágenes, o sea, un tipo de radiografía, podríamos decir, a dosis bajas, que mide el calcio y otros minerales óseos. Fíjense acá, les muestro 2 segundos el aparatito, el aparatote, donde se hace este estudio. ¿Pueden ver ahí bien el Word? Fíjense, no sé si alcanzan a ver el aparato donde se hace la densitometría. Fíjense que el paciente se acuesta como en esta camilla, muy parecido para hacer tomografía también, lo que pasa es que la tomografía es como un tubo, así que el paciente se acuesta en esta camilla y ahí se le hace una radiografía. La radiografía que se le hace no penetra tanto a través de los huesos, porque justamente lo que queremos medir es la densidad ósea. Se va sacando, por ejemplo, si lo hacemos en el tórax, se va sacando una radiografía a cada segmento del tórax. Lo mismo en los miembros, ya les muestro un ejemplo de eso. Así que ese es el aparato donde se realiza. Fíjense, la medición muestra la fuerza y la densidad o masa ósea. ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué me sirve hacer esta densitometría? Para diagnosticar osteopenia. Osteopenia es la disminución de la masa ósea que todavía no es osteoporosis. Diagnóstico de osteoporosis cuando la masa ósea está más reducida todavía. Ahora les muestro los puntajes. Y, obviamente, cuanto menor masa ósea tiene el paciente, más riesgo de fracturas va a tener. Entonces, ya les voy a mostrar el dibujito donde mira el médico para ver esta puntuación. ¿Cuáles son los resultados que yo puedo encontrar? En realidad se mira una puntuación que se llama T-score. Score significa puntuación, así que les pongo acá es en inglés, pero no importa. Ahí le puse en el chat. Entonces así lo puede preguntar el profe, como puntuación T o T-score. Esta puntuación T o T-score compara una medición de la densidad ósea de un paciente sano de 30 años y lo compara con este paciente al que yo le hago la densitometría. Si el T-score me da de -1 para arriba, ya les muestro, significa que el paciente está normal. Es un gráfico que vamos a mirar para que vean más o menos a qué me refiero, no es para que lo aprendan. Ahora, si el T-score, si esta puntuación me da de -1 hasta, sigue bajando la densidad, entonces piensen que la densidad de -1 para arriba significa que está normal. Si empieza a bajar la densidad ósea por debajo de -1 hasta -2,5, el paciente tiene osteopenia. Por debajo de 2,5, menos 2,5, menos 3, menos 4, cuanto más negativo peor, ya es osteoporosis. Eso significa, les muestro a qué me estoy refiriendo nada más, pero no se preocupen por esto que les voy a mostrar, no lo tienen que aprender, para que me entiendan un poquito mejor. Entonces, fíjense, acá está, fíjense, no sé si notan, esta es la columna vertebral. La columna vertebral, fíjense, a la altura de T11, T12, se ve que se hizo la densitometría en la columna. L1, el primer segmento lumbar, segundo lumbar, tercer lumbar, cuarto lumbar. ¿Ven? Bueno, fíjense. Se hicieron los gráficos, como yo les decía. Acá está la densitometría ósea. En cada región aparece la densitometría y acá aparece la puntuación que yo les decía. ¿Ven? La puntuación en una persona joven se ajusta de acuerdo a la edad. Entonces, fíjense, a la altura, como pueden ver acá, vamos a poner un ejemplo, a la altura de L1, el paciente tiene menos 1,3 de densidad. Recuerden, de -1 para arriba está relativamente normal. Fíjense, a la altura de L2 tiene menos 1,1. Apenita por debajo de -1, o sea que tiene como un principio de osteopenia, podemos decir. Por ejemplo, en L3, menos 0,5. ¿Está? Por encima de -1 dijimos que estaba todo bien. Menos 1,7 en L4. Y de L1 a L4, menos 1,1. O sea, el paciente está relativamente bien, digamos. ¿Está? Entonces, y acá al médico le muestra el gráfico donde se observa esto. ¿Ven? Por debajo de -1, la zona verde está toda normal. La zona amarilla, entre -1 a
menos 2,5 más o menos, el paciente tiene osteopenia, ¿tá? Y por debajo de 2,5, que acá está, ven el T-score, ven, acá dice T-score, ¿tá? Fíjense acá, 2,5, ven acá este punto, ya está zona roja, que es osteopenia. ¿Tá? En ese gráfico, ven, se marca lo que le está pasando al paciente en tal segmento de la columna. ¿Tá? Así que lo que el médico mide es el T-score, ¿tá? Ven acá, T-score en el adulto joven y ajustado de acuerdo a la edad, y ahí se ve si el paciente tiene o no. No importa, ¿tá? Olvídense de esto porque se van a marear, pero para que vean de dónde salió el número, para el examen, lo que tienen que saber es lo que les dije recién, que es lo importante. ¿Tá? Por si el profe ya preguntó en el año pasado, no, en 2020, hizo esta pregunta y yo sabía, pero en tercero, ¿quién va a saber? ¿Tá? O sea, no es un estudio que se haga. Así que, para hacer osteoporosis, si el número me da más negativo que 2,5, para que se acuerden rápido, más negativo significa menos masa ósea, menos, ¿está? Entonces, de menos 1 para arriba, pues, supongamos que les dé menos 0,5, 0, 1, positivo, listo, perfecto. ¿Tá? Por debajo de menos 1 hasta menos 2,5, osteopenia. Hay fragilidad ósea, pero todavía no es osteoporosis. Por debajo de menos 2,5 sí ya es diagnóstico de osteoporosis. ¿Tá? Eso básicamente es como hacemos el diagnóstico. ¿Cuál va a ser el tratamiento entonces para la osteoporosis? Tenemos medidas higiénico-dietéticas. El paciente va a tener que salir a hacer ejercicio, caminar. Hay que tener cuidado con el tipo de ejercicio que le van a hacer. De última, si no puede caminar, porque hay pacientes, imagínense, que se pueden golpear, que les pueden doler las rodillas, le pueden hacer usar bicicleta. Si la bicicleta fija, no es necesario que salga por ahí porque se puede caer. Imagínense que esta persona tiene 60, 70 años. ¿Ah? Si puede andar en bicicleta, bueno. Si no, recuerden que puede hacer bicicleta fija. Vamos a suponer que, bueno, no puede hacer, bueno, de última, si el problema está en los brazos, por ejemplo, puede hacer esos aparatos que parecen bicicleta, pero con las manos. ¿Ah? Se buscará la manera que el paciente haga un poco de ejercicio para fortalecer esos huesos. Tiene que disminuir el consumo de tabaco y de alcohol y una dieta adecuada, con muchos nutrientes, con vitamina, con calcio. Tenemos que enseñar al paciente cómo cuidarse para no caerse. Por ejemplo, si se va a ir a bañar, le tiene que decir, bueno, se va a tener que comprar una de esas alfombritas antiadherentes que se colocan en la ducha. O de última, se pone ojotas, un calzado que pueda mojarse y se va a bañar de esa manera. Entonces, se les da ciertos cuidados para que no se caiga y se golpee. ¿Tá? Por ejemplo, evitar, como pasan los niños, lugares que estén muy afilados, donde el paciente se pueda golpear y fracturar. ¿Tá? O sea, educar al paciente de cómo se debería manejar en la casa. ¿Tá? Y después, fármacos, estamos hablando de suplementos de calcio y de vitamina D que le podemos dar al paciente. ¿Tá? Y por último, para resumir, ¿se acuerdan que hace un ratito habíamos hablado de los estrógenos? Nosotros ahora, las clases que nos faltan para el final, vamos a hablar de femenino y volveremos a hablar de esto. Pero les adelanto que hay otras hormonas que afectan el metabolismo óseo. ¿Se acuerdan los estrógenos que les nombré hace un rato? Recuerden que les conté que estimulaban a los osteoblastos. Así que estimulan la acreción ósea, que es el depósito de hueso. Por eso, si una mujer tiene menopausia, al no tener estrógeno ya no se sintetiza tanto hueso, tanta sustancia osteoide. Por eso puede aparecer la osteoporosis. ¿Verdad? El cortisol ya lo hemos estudiado cuando vimos Cushing. Dijimos que el cortisol estimulaba el catabolismo. Ahora ya sabemos que es porque estimula los osteoclastos, o sea, estimula la resorción ósea. Por eso, si una persona tenía Cushing, ya sea síndrome o enfermedad de Cushing, aumentaba la resorción ósea y por eso las fracturas que yo les comenté en clases anteriores. La hormona de crecimiento. Fíjense que la hormona de crecimiento dijimos que estimulaba el crecimiento de los huesos. Ya dijimos que era porque estimulaba la proliferación y la actividad de los osteoblastos. O sea, estimula la acreción ósea, que es la síntesis, el depósito de huesos. Y T3 y T4 dijimos que también era una hormona anabólica que producía el crecimiento de tejidos. Bueno, la T3 y la T4, que son las hormonas tiroides, para repasar, fíjense que también estimulan los osteoblastos, es decir, estimulan la acreción ósea o el depósito de hueso.
A esto entonces para repasar yo le agregaría acá, ya sabemos, la paratormona. Recuerden, la paratormona si tienen que poner, estimula a los osteocitos y a los osteoblastos. Ojo con eso. ¿Tá? Al estimular a los osteoblastos se estimulan los osteoclastos. ¿Tá? La calcitonina inhibe a los osteoclastos, por eso se estimulan los osteoblastos. Ojo que con la paratormona y la calcitonina había ese quilombo ahí que nos puede confundir en el examen. ¿Tá? Entonces, con esto, terminamos, falta la música de aleluya. Con esto terminamos entonces todo lo que entra en la tercera edad. Ahora, el tema es el siguiente, nos quedan algunas clases más para lo del final, son poquitas clases. Así que vamos a hacer lo siguiente. Terminamos ahora la tercera edad, yo les voy a dejar que estudien. Creo que rinden hoy, rinden el 9, así que mañana y pasado no vamos a tener clase, o sea, mañana es 8 y pasado mañana es 9, no vamos a tener clase, igual yo ahora les aviso en el grupo, a partir del 10, ¿tá? Cuando ya rindieron todos los escritos, vamos a terminar de dar las clases que nos faltan. ¿Tá? ¿Qué nos está faltando? Que igual son pocas clases, nos está faltando páncreas endocrino, masculino, femenino y neuro, que de todas maneras, como les dije, no son muchas clases, y como voy viendo, siempre damos más rápido que durante el año, se ve que es porque muchas cosas ya las entienden más. Así que, y si averiguan por las dudas, pregunten al profe en la plataforma, o por ahí alguien ya preguntó, si entra o no el bolillero en el final. Porque yo no les quiero hacer perder tiempo. Si el profe les dice no entra bolillero, podemos repasar temas que a ustedes les cueste y no el bolillero. Ahora si él dice sí, va a entrar bolillero, casi todos los temas de bolillero nosotros dimos, así que hay algunas cosas, algunas preguntas raras que les tengo que explicar. Lo demás ya está casi todo dado. ¿Tá? Pregúntenle por la duda al profe. Entonces, la idea es terminar en 2 o 3 días de dar lo de masculino, femenino y neuro y después repasar bolillero y de paso sirve para repasar para el oral. ¿Tá? Así que nos vemos dentro de 2 días sería, y cualquier duda que tengan, pregunten nomás, yo siempre estoy con el celular a mano, ¿tá? Así que muchos éxitos para todos y bueno, cualquier cosa, pregunten nomás, ¿tá? Nos vemos, besito.